Aquaconfidentes, hoy os traigo otro capítulo más. En este caso vamos a hablar de un cangrejo muy interesante, el Sternorhynchus seticornis, de la familia de los inaquideos. El nombre común es cangrejo araña, cangrejo flecha de líneas amarillas o simplemente cangrejo flecha. Fue descubierto por Herbst en 1788. La distribución geográfica principalmente lo encontramos en el continente americano, desde América del Norte, América Central y América del Sur. Y también lo podemos encontrar en Cabo Verde, en África. Es principalmente la zona oeste del Atlántico, Carolina del Norte, Florida, Bermudas, luego sería toda la zona del Caribe, Antillas holandesas y lo que hemos dicho, Cabo Verde en África. El hábitat vive normalmente en zonas de arrecifes coralinos, sobre todo oculto entre los entramados de ramas de coral, y también se protege entre los erizos de mar del género Diadema. Se suele encontrar entre a los 3 metros, pero lo podemos incluso encontrar a más de 190 metros. Es de la familia de estos cangrejos arañas gigantes, pero en este caso es una variedad más pequeña. Es un pez muy interesante, con unos movimientos muy sinuosos, suele moverse lentamente, la actividad es bastante frenética por la noche. Es uno de los cangrejos más interesantes que yo he encontrado. La temperatura, el rango también es bastante amplio, ya que se encuentran en diversos biotopos. La temperatura aguanta un rango de entre 22 grados a 28 grados, pero lo que yo recomiendo es 24, 25, 26 como mucho. El tamaño máximo, el cuerpo suele crecer entre unos 3 centímetros o incluso hasta unos 6 centímetros más o menos de cuerpo, y luego las patas evidentemente son mucho más largas, 10, 15, 20 centímetros incluso. El acuario, para mantenerlo, un acuario comunitario con algunas especies seleccionadas, obviamente, especies que no coman cangrejos, como pueden ser pues peces globo, ballestas, todo esto. La gran mayoría de lábridos tampoco se aconseja que convivan con este pez, pero si tenemos un acuario con peces más grandes que ellos y de nado que no suelen molestar a los cangrejos, pueden convivir perfectamente. El acuario yo lo recomendaría unos 250 litros por cada cangrejo, ya que son bastante territoriales entre ellos, incluso con otras especies de cangrejo. Luego hablaremos en temperamento sobre el carácter de estos animales. No son exigentes con las aguas, pero hay que tener cuidado con la alcalinidad. Digamos que este cangrejo tiene una especie de exoesqueleto cálcico que está bastante en correlación con la alcalinidad. Tiene que haber alcalinidad para que las formaciones cálcicas del esqueleto se desarrollen correctamente. Además, para hacer las mudas y todo esto es necesario. Y además es un animal que, al ser nocturno, requiere tampoco de no muy grandes iluminaciones. Si tenemos un macro reef con mucha iluminación, les molesta bastante la iluminación moderada o incluso baja, con muchos huecos, muchas grutas, sobre todo grandes colonias de esponjas, grandes colonias de coral, bastantes erizos de mar, para que entre ellos pues se suela esconder y pasará todo el día escondido entre esos huecos, y luego por la noche presentará la mayor actividad. Los parámetros de pH entre 8.2 a 8.4 y la densidad entre 1020 a 1026 puede aguantar. La alimentación, se alimentan de pequeños gusanos tubícolas. Hay que tener en cuenta que cualquier género de poliquetos es su dieta básica, se va a comer todos los tipos de plumeros y gusanos que haya. Además es un devorador bastante efectivo con los gusanos de fuego y con los gusanos de cerdas, y además son unos buenos limpiadores a nivel de carroña, a nivel de arena. Van rebuscando en la arena, van comiéndose los gusanos que encuentran en la arena. También son buenos limpiadores con el excedente de comida que caiga en el fondo. Tienen una dieta bastante variada, que se adaptan bastante a lo que se vayan encontrando en el medio. Además pueden alimentarse de pequeños crustáceos, es decir, se puede alimentar de otros cangrejos más pequeños que ellos. Por lo tanto, también hay que ir con cuidado con qué tipo de cangrejos les hacemos convivir. Además, comen algas y son cangrejos desparasitadores, comen también parásitos de los peces. El temperamento como he dicho antes, es territorial, especialmente con otros de su misma especie, pero también con otros cangrejos, incluso con otros peces. No es que vaya a matarlos, pero si el pez entra dentro de su gruta, sí que es cierto que los va a echar. Sobre todo que entren en su territorio. Es bastante tímido y es nocturno. Suele esconderse durante todo el día en rocas, huecos, grutas,
y luego se suele también camuflar entre las esponjas, los corales. No puede convivir, como he dicho antes, con peces obviamente balístidos y lábridos y no puede convivir tampoco con tridacnias. Suele picotear las tridacnias, ni con tunícados ni con gusanos poliquetos, como he dicho antes. De hecho, puede también capturar peces de nado lento mucho más pequeños que él. Es decir, no es recomendable que convivan con gobios okinawae, con este tipo de gobios que son muy pequeños y que sí que es cierto que puede ser que los atrapen mientras duermen. La zona natatoria suele estar escondido en grutas, pero también está camuflado por todo lo que sería la decoración del acuario, por encima de piedras, encima de corales. Es bueno para el reef, es decir, no suele tocar ningún coral duro, ningún coral blando, no se lo suele comer, no hay ningún problema con esto, lo único que sí que cualquier tipo de gusano, cualquier tipo de esto, sí que es propenso a comérselo. La longevidad, hasta 5 años y la experiencia para mantenerlos es fácil, no es difícil, no es exigente con el tema de las aguas, siempre y cuando, pues obviamente estén dentro de unos rangos prudentes, pues de nitritos, de nitratos, perdón, nitritos y amoníaco, evidentemente, no para los invertebrados. Además, la diferenciación entre sexos sería que la hembra suele ser más grande que los machos y presenta el vientre más adelantado, como echado hacia adelante, mientras que el macho es redondeado el abdomen. La curiosidad de estos peces es que suelen hacer simbiosis con la Anemona lebrunia danae, la Bartolomea annulata y la Condylactis gigantea. Y suelen verse a menudo también bueno, en las zonas donde encontramos Ankylomenes pedersoni, que es un camarón también bastante chiquitito, y el Periclemenes yucatanicus. No es capaz de regenerar los apéndices perdidos, es decir, si desde la parte de la pata no la va a regenerar como en otros casos de invertebrados, y hay que ir con cuidado porque se llama flecha por ese pico tan afilado que tiene, que hay que ir con cuidado a la hora de manipularlos, ya que es bastante fácil de pincharnos con él y además se infecta bastante, se infecta fácilmente y la picadura es bastante dolorosa. Por lo tanto, una manipulación prudente, ya sea por el pico o ya sea porque las patas son muy quebradizas y le podemos hacer daño y cortarle la pata y no volverá a crecer. El precio en tienda suele estar entre los 8 a los 30 euros más o menos. Un saludo y hasta la próxima.